Bienvenidos a Onda Encantada Radio. Entra a nuestro mandala radiofónico y sintonízate con esta onda encantada dedicada a la espiritualidad y a la naturaleza. Naturalmente Espíritu. Esperamos que este programa sea para ti un portal dimensional desde donde cambiar la vibración del mundo. Para los corazones y las almas que buscan la luz en la naturaleza y la espiritualidad. Emitimos desde la Sierra de Córdoba en La Guardentera, para toda Andalucía, España y el mundo. Bienvenidos a Naturalmente Espíritu. Noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Bienvenidos a Naturalmente Espíritu. Noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierta que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que me guiaste, oh noche más amable que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Acabamos de escuchar La noche oscura de San Juan de la Cruz a cargo del poeta cordobés Raúl Alonso, colaborador habitual de Onda Encantada Radio, con la música de Raúl Molina Recio. Buenas, Onda Encantada Radio se ha desplazado hoy hasta las ermitas de Córdoba para hablar de su historia y de las cosas que podemos encontrar aquí, sobre todo paz y soledad. Este es el segundo programa, naturalmente espíritu, de Onda Encantada Radio. Las ermitas, 13 en total, aunque solo 12 están en muy buen estado, están ubicadas en el llamado Cerro de la Cárcel, a 15 kilómetros de Córdoba capital, y en ella habitaron ermitaños hasta 1957, en que murió el último de ellos, cuando entonces, gracias al entonces obispo, se hizo cargo los carmelitas descalzos. En estos edificios estuvieron viviendo los eremitas, incluso cuando fueron expropiadas, por lo menos eso dice la historia, durante la desamortización en 1836, y permitiendo que los ermitarios pudieran seguir dando de comer a los pobres, las famosas habas que todavía se siguen dando una vez al año a todo el que viene aquí a las ermitas de Córdoba. En el recinto de las ermitas, los visitantes pueden contemplar una escultura dedicada al corazón de Jesús, que fue, dicen, pagada por suscripción popular. También se acordarán los cordobeses mayores que un rayo descabezó a la imagen, y que fue, también dicen que por suscripción popular, aunque las últimas investigaciones apuntan hacia otros lugares, fue de nuevo puesta en valor por el pueblo de Córdoba, o como a lo mejor dentro de un rato tenemos la oportunidad de conocer, por una persona que vino aquí a las ermitas a visitarlas. Estamos, pues, como decimos, en la ermita de San Juan, el equipo de Onda Encantada Radio, con todos sus invitados, equipo que hoy está compuesto por José Vic, al cargo de la técnica que hace posible que nuestras voces lleguen hasta ustedes. Pancho Gamero, hoy en labores de promoción. Quien les habla, Ángel Avellán, y naturalmente Bartolomé Olivares, alma de Onda Encantada Radio. Ya sin más, vamos a empezar este programa hablando con el padre Luis Aguilera, sacerdote carmelita descalzo, y es prior de estas ermitas. Padre, bienvenido. Bienvenido a vosotros. Hemos hablado un poco de lo que es las ermitas de Córdoba, pero ¿cuál es la historia espiritual de estas ermitas? Bueno, la historia espiritual, después Pedro Jesús podrá comentar algo más sobre esto, pero es muy antigua, se remonta muy antigua, a tiempos del siglo IV, del obispo Osio de Córdoba, que fue amigo del obispo Atanasio de Alejandría, y conoció a San Antonio Abad, tan conocido popularmente,
y quizás fue muy probablemente el que trajo aquí a Occidente a través de Córdoba la vida eremítica. Entonces ya desde tiempos del siglo IV, del obispo Ocio, de Nicea, pues desde entonces ya ha habido ermitaños en la sierra. Entonces el origen es muy antiguo, pero aquí ya se congregaron pues bajo el obispo Diego de Mardones en la congregación de San Pablo, San Antonio de San Pablo, en 1613. Y al cerro de la cárcel, que lo dio el ayuntamiento, pues empezaron ya en 1723, que empezó a construirse la iglesia. Y desde entonces, pues, esto ha sido pues, un foco de espiritualidad en Córdoba, ha sido un lugar emblemático, un lugar en el que, bueno, pues los cordobeses sabían que había aquí unas personas que estaban orando por ellos, y este lugar se ha ido cargando, digamos, de espiritualidad. Es un enclave natural magnífico, como podéis ver, que tiene la sierra con una naturaleza maravillosa, pero también un lugar que poco a poco, desde esa época, se ha ido cargando de oración, de espiritualidad, y todo el mundo que viene aquí pues nota algo especial, incluso personas que no son creyentes notan algo especial. Los ermitaños ya en el 1557 quedaron muy poquitos y entonces pues nos transfirieron a nosotros, a los carmelitas descalzos, nos transfirieron en el lugar para que pudiésemos continuar con esa tradición, ya que ellos se sentían afines a nosotros. De hecho, nosotros los carmelitas descalzos nacimos en el Monte Carmelo y era el tipo de vida que llevaban ellos aquí cuando nosotros nacimos en el Monte Carmelo en el siglo XIII, con esta organización que se ve aquí, que se llama Laura de Palestina. Es la iglesia en el centro y la ermita alrededor de la iglesia. Esa ermita alrededor de la iglesia, pues hace un poco ese efecto de Dios está en el centro y toda la vida gira en torno pues a Dios para los ermitaños. Así que ellos, cuando vieron que ya tenían su fuerza mermada, que quedaba muy poquito y no podían seguir, pues nos lo dejaron a nosotros para que continuásemos un poco esa labor espiritual en forma de casa de oración. Nosotros acogemos huéspedes. Nuestra comunidad actualmente es de cuatro carmelitas descalzos, 2 sacerdotes y 2 hermanos, y acogemos huéspedes para que puedan vivir, tener esa experiencia de soledad, de silencio, de contacto con la naturaleza, de espiritualidad, pues en el siglo XXI. Un poquito continuar esa tradición, pues ya actualmente, ¿no? Y como nosotros estamos dedicados pues a la oración y también al apostolado espiritual, pues es una actividad muy propia nuestra. Y es un poco aunar lo que es la espiritualidad con la naturaleza que se puede contemplar desde aquí. Sí, normalmente, bueno, está el desierto de Nuestra Señora de Belén. Normalmente la gente cuando le dice el desierto se le viene a la cabeza una imagen de un desierto físico, de un espacio totalmente pelado, ¿no? Pero en la tradición espiritual occidental, cuando se habla de un desierto, se refiere a un sitio que hay soledad y silencio, pero la naturaleza puede ser maravillosa, o sea, no hay ningún impedimento, es más, es algo que te puede ayudar un desierto físico, porque también te puede ayudar espiritualmente, pero también un desierto pues que esté lleno de naturaleza exuberante, te puede ayudar a poder entrar en contacto con Dios. Hoy en día, en este siglo XXI, ajetreado, estresado, quizá el acudir a un sitio de retiro como es las ermitas de Córdoba es una solución, o puede ser una solución para los problemas que agobian a la gente. Pues sí, nosotros somos muy conscientes de esa misión, junto con los amigos de la ermita, que aquí están también, ¿no? Y que ahora después también hablarán de esa misión también espiritual, ¿no? De este es un lugar, una ecología del espíritu, es una ecología natural y una ecología del espíritu. Es un espacio que está cerquita de Córdoba, viene gente incluso de Galicia, ¿no? De varios sitios de España. Y aquí nada más que llegas tienes la cosa tan difícil hoy día de que puedes desconectar. Desconectas del estrés, desconectas de los problemas, puedes sentirte en paz, dormir tranquilo, relajarte y entonces abrirte a lo mejor a otras cosas que estás necesitando y que no puedas encontrar en una vida diaria que corre tan deprisa, ¿no? Eso
es como pues los bosques, pues con respecto a las ciudades, los árboles, los parques. Pues esto es un parque con árboles, pero al mismo tiempo es un parque espiritual en el que puedes encontrar la mejor paz, silencio, desconectar, volver a descubrirte a ti mismo y llenarte de Dios. Según hemos podido contemplar, hay alrededor de estas 13 ermitas efectivamente un gran espacio, pero ¿cómo se puede mantener en estas circunstancias? Pues mire, son 14 hectáreas, o sea que son 14 hectáreas, estamos, como te he dicho, pues cuatro frailes, pero los amigos de la ermita, desde 1983 nació la asociación y ellos están haciendo una gran labor precisamente también en la reconstrucción de la ermita, en el mantenimiento, y las otras personas que también son afines, pues vamos saliendo adelante, pero la verdad es que siempre hay cosas que hacer, muchas cosas y pocos efectivos. La vida diaria aquí en las ermitas, ¿cómo transcurre para ustedes? La vida diaria para nosotros, bueno, pues nosotros tenemos una vida acompasada por la oración y también por la actividad, porque los carmelitas tenemos, pues, somos contemplativos y al mismo tiempo también apostólicos. Bueno, pues empezamos por la mañana, no sé si decirte un horario así típico o más o menos Pues por aproximación. En líneas generales, exactamente, ¿no? Pues siempre empezamos hay varios momentos en el día de oración, de Eucaristía, después el trabajo del campo, también la portería, atender la portería, porque esa es otra de las actividades, que la actividad de visitas, de culturales, turísticas o incluso de caminantes que vienen todos los días y suben andando por la Cuesta del Reventón. Es que esto es algo muy cordobés, suben andando por la Cuesta del Reventón y después se llegan a la iglesia, rezan su Ave María y se vuelven, pues eso siempre nosotros nos turnamos en portería. Y bueno, pues como he dicho, también las compras, la administración, tenemos también capellanía y atender. Entonces, en esas actividades, que yo doy clases en un colegio, en Virgen del Carmen de Córdoba, también vamos alternando la oración, las actividades, la atención a los huéspedes, atención material, también atención espiritual, cuando ellos también la solicitan, y con eso va transcurriendo nuestra vida diaria. Aparte de eso, sobre todo en la historia, los ermitaños tenían una gran labor social con los pobres. Hoy en día, ¿cuál es la labor que llevan ustedes a cabo en este sentido? Bueno, la labor social empezaría por lo que estamos diciendo de poder ofrecerle a las personas un espacio donde puedan reflexionar, pararse y decidir cómo van a llevar su vida, que eso ya es bastante importante, porque aquí viene gente también, compartimos los problemas con la gente que viene y que estamos en una situación de crisis. Y en esa situación de crisis, pues las personas pues necesitan poder estar en silencio, poder hablar, poder desahogarse también. Eso es una labor social, yo lo entiendo, no tiene que ser a lo mejor una labor material o económica, pero una labor social de apoyo a esas personas. Después ya también en la propia asociación pues se hace el Día de las Habas también, que es una fiesta, la Nuestra Señora de Belén, y ahí bueno pues viene la gente y puede tener un día precioso y continuar con esa tradición aparte de eso pues también ayuda a Cáritas, ayuda a alguna institución, pero que nuestra ayuda no es tanto en el sentido material, porque además nosotros tenemos pocos recursos, es más, o sea, nosotros nos haría falta para poder ayudar, para poder llevar esto lo mejor posible. Entonces, más que ayuda material, nosotros lo que podemos prestar es ayuda precisamente de espiritual y de poder encontrar un lugar con paz, que ya no es poco. Y el estudio que ustedes llevan a cabo aquí, porque se supone que aparte de la oración también estudian. Sí, no, bueno, para el carmelita descalzo hay una formación permanente, entonces esa formación permanente depende del área en el que se mueve, ¿no? O sea, pues el área de la espiritualidad pues, sería lo propio. Nosotros pues, somos carmelitas descalzos, tenemos a San Juan, a Santa Teresa y bueno, pues todas las corrientes nuevas de espiritualidad que hay, todas las cosas que son a lo mejor de este siglo y bueno, pues que pueden ser interesantes para andar un poco al día de lo que la gente necesita o de lo que la gente espera. Por cierto, ¿la espiritualidad está en crisis o cree usted que
hay mucha gente que está buscando lo que aquí puede encontrar. No, hay una gran demanda de espiritualidad, o sea, la gente necesita encontrar lo más profundo de sí mismo, y hay muchos buscadores, ¿no? Lo que pasa, bueno, pues no son, digamos, necesariamente o cristianos, hay muchas religiones, hay después los que van un poco también a su onda, ¿no? Pero sí, la gente sí está buscando. La gente está necesitada de espiritualidad, como está necesitada de respirar, ¿no? Porque si no se asfixian, la vida se les asfixia, porque solo son problemas, son situaciones para resolver, y necesitan expandirse un poquito por dentro y encontrarse a sí mismos, sí. Eso sí hay busca. Por cierto, en estos momentos, ¿tienen ustedes alguna relación con otras religiones aquí? Bueno, yo tengo amigos de varias religiones. Aquí, esto en principio es un lugar sagrado, Los que vengan buscando un lugar sagrado, un lugar de paz. Entonces está abierto a que puedan venir personas que no sean cristianas, pues, y las acogemos según la tradición cristiana de la hospitalidad. Entonces eso es lo primero. Entonces pueden venir personas que vengan a eso, a tener una actividad espiritual, a tener un encuentro interior, pues. Ya no le vamos a preguntar cuál es el Dios de que ellos creen, sino que simplemente que ellos, pues, tengan respeto hacia el lugar y intenten, vivir el lugar como algo de paz, de espiritual. Y entonces, pues sí, recibimos a gente también que son de otras creencias o de otras religiones. Ustedes hoy, como antiguamente, son hospitalarios, en este caso con Onda Encantada Radio. ¿Qué diría usted a través de Onda Encantada Radio a los cordobeses y a otros visitantes que quieran venir aquí? Pues yo le diría que muchos cordobeses, eso es lo que intenta también la asociación, intentamos nosotros que haya un redescubrimiento del lugar, porque a veces cuando vienen aquí dicen, uy, pues yo esto había visto por fuera y tal, pero no había estado y no me había hospedado nunca aquí, ¿no? Y entonces descubren que tienen un tesoro aquí, que a veces se va muy lejos uno a verlo, pero este lugar es único en España. Este lugar es único en España, y lo que se encuentra aquí es único. Se palpa en el aire una espiritualidad. Te ayuda el lugar a entrar dentro de ti mismo y a entrar en comunión con la naturaleza, comunión con los demás, con Dios, de una manera espontánea. Entonces está muy cerquita. Simplemente lo que les diría es que lo prueben un día de retiro. Cualquiera puede, digamos, hacerlo, ¿no? Entonces, pues que lo prueben. Aparte de esto, ¿tienen ustedes visitas guiadas? Sí, nosotros tenemos, es que esto tiene como dos espacios, un espacio exterior y un espacio interior. Esto es como el corazón. Ahora mismo estamos en el corazón, estamos en el espacio interior. El espacio exterior es el espacio de visita turística. Hay un par de ermitas para visitar, Santiago el Menor y María Magdalena. Se visita también el Sagrado Corazón, se visita la iglesia, que está en la confluencia del espacio exterior y el espacio interior, el cementerio, y la gente también que viene a la iglesia a rezar, pues está abierta y puede entrar. Ese sería el espacio exterior, que es un espacio de visita, y después está el espacio interior, que es donde estamos, que sería la casa de oración, y es donde está la mayor parte de la ermita, y es un sitio para recogimiento, para poder estar tranquilos, y aquí viene la gente, el espacio interior, pues eso, hasta unos días de silencio, de recogimiento, y ese espacio interior, que sería el corazón. Bueno, de todas formas, hay un día, que es el último domingo de mes, después de la misa de 10, siempre la misa de las 10 el domingo, pues entonces Pedro, del amigo de la ermita, hace una visita guiada por el espacio interior, ¿no? Para que la gente pueda ir conociéndolo. Pero normalmente el espacio interior está reservado para la gente que está en recogimiento, porque si entrase todo el mundo ya se perdería precisamente eso que queremos preservar, que es la posibilidad de poder vivir esa tradición de espiritualidad, de oración, de silencio, que nos dejaron los ermitaños, poder vivirla en el siglo XXI. Cualquiera, puede, hombre o mujer, pero hay que preservar el espacio interior para que ello pueda ser. Pues Padre Luis, muchas gracias por la hospitalidad con nosotros. Gracias a vosotros. En Onda Encantada Radio y en este programa especial desde las ermitas de Córdoba vamos a escuchar la música de 5 siglos.
el grupo cordobés fundado en 1990 por Miguel Hidalgo, que es cuerda pulsada histórica, y Antonio Torralba, a las flautas, con el objetivo de abordar los repertorios instrumentales históricos, poniendo especial énfasis en aquellos en los que lo culto y lo popular confluyen. Paulatinamente se fueron uniendo al proyecto otros músicos, como Gabriel Arellano en violines antiguos, Antonio Sáez, percusión, José Ignacio Fernández, instrumentos de plectro, y Daniel Sáez, violonchelo, barroco y colachón. El primer tema que vamos a escuchar pertenece a su proyecto Músicas para la Cámara de Isabel de Castilla y Adorándole de rodillas en Belén. Don Hernando y doña Isabel mandaron a dos predicadores célebres de su capilla que compusiesen romances y villancicos en romance. Sacras o letra a lo divino. En Onda Encantada Radio continuamos hablando de las ermitas y en este caso con un escritor muy vinculado a estas ermitas de Córdoba, hijo de uno de los ermitaños que habitaron aquí, es Pedro Jesús Muñoz, que ha escrito, entre otras cosas, 3 libros que ahondan en estas ermitas de Córdoba en las que hoy nos encontramos. Bienvenido. Muchas gracias. Háblenos precisamente de su parentesco con las ermitas de Córdoba. Sí, mi vinculación con las ermitas de Córdoba viene del hecho de que mi padre, antes de casarse, lógicamente, en 1924 pidió ser admitido aquí en la congregación de ermitaños. Lo examinaron brevemente, vieron sus buenas disposiciones y lo admitieron. Él estuvo aquí en las ermitas y fue postulante, novicio, profeso. Estuvo durante 4 años y en 1928 pues se retiró libremente y con autorización del obispo, pues porque veía que este no era el camino por donde Dios le llamaba. Entonces volvió a su pueblo, él era de Pozo Blanco, estuvo allí con sus padres, todavía soltero, y en el año 1943, para terminada la guerra, se casó con una señora de aquí de Córdoba y en 1944 nací yo. Esa es mi vinculación tan querida con estas ermitas en las que lógicamente estuvo mi padre. Yo subí con él muchas veces cuando era niño, le dejaban entrar, aunque las otras personas tenían un poco prohibida la entrada, él entraba porque, claro, los ermitaños luego lo reconocían, lógicamente, como uno de los suyos. Entonces yo conocí a los ermitaños de aquellos últimos años, en especial al hermano Juan Vicente de la Madre de Dios, que fue el último ermitaño que pasó a la congregación de los carmelitas. Como decimos, usted ha escrito 3 libros sobre la historia de las ermitas de Córdoba. ¿Cuál es la cronología de...? Sí, yo tenía un viejo sueño acariciado durante mucho tiempo, que era una vez que yo me jubilara, yo trabajaba en Madrid, una vez que me jubilara volver a Córdoba y investigar en el archivo de los ermitaños que permanecía oculto en un armario metálico de aquí de la casa principal y sacar los últimos años de vida de los ermitaños, porque el último libro que se había escrito había sido en 1911 El Marqués de las Escalonias,
escribió don Manuel Gutiérrez de los Ríos. Posteriormente, el padre Villarejo también había escrito otro libro sobre las ermitas. Lo que pasa es que era un poco en tema muy poético, el libro precioso, yo lo recomiendo también, pero no había ahondado en la existencia de los ermitaños, cosa que yo intenté hacer con permiso del prior que había entonces, el padre Antonio. Me dediqué durante 3 años a investigar ese archivo minuciosamente y entonces de ahí nacieron los 3 libros que he publicado. Uno sobre los 46 últimos años de los ermitaños, 1911 a 1957. En otro recopilé los escritos y curiosidades que había encontrado yo en el archivo, algunos de ellos muy interesantes. Y un tercer volumen lo dediqué a la desamortización de Mendizábal, lo titulé Vendaval en la cumbre, porque en realidad era una historia que no se conocía y además aporta datos de esos tiempos de la desamortización y de los ermitaños muy curiosos. Y por cierto, en esa desamortización, los ermitaños lo tuvieron que abandonar las ermitas o, como se dice, les permitieron seguir. No, tuvieron que abandonarlas. El comisionado de la desamortización en Córdoba, don José Beltrán de Lis, subió una mañana del mes de marzo de 1836 y, apoyándose en el Real Decreto de Desamortización, les dijo que tenían que salir. Ellos dijeron que no, a ellos no les comprendía, porque primero ellos no hacían votos, efectivamente, ellos no hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, no tenían superiores generales, ellos se consideraban unos simples y unos puros seglares. Entonces, a pesar de eso, el comisionado los echó violentamente y durante 9 años estuvieron fuera de las ermitas. Únicamente en los últimos 2-3 años, el arrendador que tenía esto permitió a uno de los ermitaños, el que había sido el hermano mayor, hermano Pedro de Cristo, que habitara una de las ermitas. Pero por lo demás, los demás tuvieron todos que salir y buscarse otra vez pues una cueva, una gruta, un asilo en Córdoba, en donde fuera, para poder seguir viviendo. ¿Y cómo fue la reconstrucción a partir de...? La reconstrucción fue porque el hermano Pedro de Cristo, hermano mayor, intervino ante Su Majestad la Reina Isabel II, anteriormente con la regente, y lanzó numerosas peticiones de devolución del desierto. Entonces la reina finalmente pues comprobó que efectivamente a ellos no les atañía ese decreto de desamortización y les vuelve otra vez a otorgar que vuelvan aquí. Simplemente fue eso, un nuevo decreto de la reina diciendo que los ermitaños podían volver a ocupar las ermitas. Y en esa investigación que usted ha llevado a cabo, ¿cómo era la vida aquí en...? Bueno, la vida de los ermitaños iba dependiendo, desde que ellos se instalaron aquí, ya el padre Luis antes ha dicho que ellos los consideramos que estuvieron aquí en las faldas de la sierra desde los tiempos de Osio, finales del III, principios del IV, ¿no? Durante muchísimos años estuvieron viviendo pues varios hombres que se habían dedicado a ese estilo de vida eremítica que Osio había traído de Egipto al haber conocido a San Pablo I ermitaño y San Antonio Abad, y entonces durante ese tiempo están en las faldas de la sierra. Se tiran ahí pues durante muchísimos siglos, bastantes siglos, porque no es hasta 1613 que el obispo Diego de Mardones, a raíz de las directrices del Concilio de Trento, pues ya los reúne en congregación y les da un nombre de congregación, ermitaños de San Pablo I ermitaño, y les nombra un hermano mayor para que los dirija un poco, los atienda y cuide de ellos, y les presten también obediencia al obispo. Es desde ese momento en que ya forman la congregación de San Pablo I ermitaño, que es la que subsiste hasta el año 1957, que se extingue. ¿Y en esos años cómo era la vida? La vida, efectivamente. Ellos al principio las reglas, las constituciones que le da el obispo Diego de Mardones en 1613 eran muy estrictas y muy severas. Tenían prohibido, por ejemplo, el comer carne, el fumar, tabaco, lógicamente, el beber alcohol, solamente comían, se alimentaban de legumbres y de verduras, nada más, y de fruta. Ellos, durante todo el tiempo que vivieron aquí en el desierto de Nuestra Señora de Belén, se levantaban siempre, fuera invierno o verano, a las 2 de la madrugada. Tocaba la campana de la iglesia mayor y al toque de campana cada ermitaño contestaba con la suya desde su ermita. Quiero apuntar que eso lo he oído yo de niño y era una gozada, el oír la campana llamando y cada ermita contestando con su campanita a los toques que daba la iglesia, ¿no? Se levantaban a las 2 de la madrugada, rezaban maitines y laudes, que entonces se rezaban juntos, una parte del rosario, algunas oraciones, y a las 3:30 volvían a acostarse otra vez en su lecho de tablas, que era, y a las 6 volvía otra vez a sonar la campana y los volvía a levantar y ya asistían a la misa en la iglesia central, ¿no? Luego ya durante el resto de la mañana rezaban sus diversas partes del oficio, prima y tercia, trabajaban en los oficios que el hermano mayor les había encomendado, pues remendar los hábitos, los zapatos que usaban, hacer esteras de esparto, hacer crucifijos de madera, cucharas de madera, rosarios con las semillas que ellos cogían del monte, que era de la forma como la que ellos se mantenían.
ponían. Terminada, luego pasaba la comida. La comida tuvo distintas variaciones. Al principio, en los primeros años, cada ermitaño se hacía la comida en su ermita. La recogían lo que necesitaban el domingo, después de la misa, y durante la semana se cocinaban ellos su comida, ¿no? Luego ya el obispo dijo que no, que hicieran una cocina en la casa principal para evitar que hubiera encendida 13 chimeneas, que era un gasto excesivo de leña para ellos. Entonces ya cada uno vienen de la cocina principal y reparten por las ermitas. Hay 1 o 2 ermitaños que van repartiendo el pucherito de legumbres, de habas, de judías, de garbanzos, de patatas, de lo que fuera, en cada ermita. Por eso se conservan en algunas todavía la ventanita que tienen. Y ya en los últimos años, ya con el obispo Adolfo Pérez Muñoz, ya hacen un comedor en la casa principal y ahí es donde comen ya todos juntos. Cosa que a ellos no les gustó mucho, pero bueno. Usted habla de algunos momentos y algunas anécdotas que se han vivido aquí. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, anécdotas hay algunas. La más curiosa que yo suelo contar a los visitantes que hacen la visita por aquí, por las ermitas, el último domingo de cada mes, es la que ocurrió en el noviciado. Los ermitaños tenían, lógicamente, su noviciado, donde normalmente había 3, 4 novicios, con un maestro de novicios. En esa ermita ocurrió el siguiente caso. Llegó hacia 1880 y tantos, la fecha exacta no la recuerdo. Llega un joven aquí a las ermitas y pide ser admitido. Bueno, pues lo presentan al hermano mayor, el hermano mayor le examina brevemente, ve que sí, que tiene buenas disposiciones y hace su postulantado de 6 meses, todavía vestido de seglar. Terminado el postulantado, la comunidad reunida lo admite a hacer el noviciado, le ponen su hábito y ya pasa a la ermita del noviciado. Hay un día en que llega un señor de la corte y villa, como se decía, de Madrid, ¿no? Y entonces pide visitar las ermitas y el obispo pues se lo permite. Este hombre, acompañado del hermano mayor, camina visitando todo, llega a la ermita del noviciado, los novicios estaban ahí trabajando, pues se ponen todos en plan, en fin, respetuoso, a esperar a verlo, y este hombre se queda mirando a este joven novicio que había entrado hacía 1 año y medio. Claro, este novicio conocía a este señor porque este novicio era de Madrid y lo conocía de la ciudad de Madrid, era un señor importante y conocido. Entonces él, claro, se asusta muchísimo, llega un momento en que en una parte que hay, es decir, en un momento en que puede, se acerca a él y le dice, por favor, no me delate al hermano mayor. Entonces este hombre se queda extrañado. Dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene usted que...? No, porque usted sabe que yo soy una mujer. Claro, este hombre conocía a él y pensaba que este hombre también lo conocía. No, es como decimos nosotros, todos conocemos al rey, pero el rey no nos conoce a ninguno. Y el pobre, en su ingenuidad, pues se lo descubrió a este hombre. Claro, automáticamente él se lo contó al hermano mayor se lo comunicó al obispo rápidamente, el obispo mandó que fuera despedida de aquí, no podía haber una mujer, ¿no? Y esta mujer, lógicamente, luego pues se marcha a un convento de clarisas de la estricta observancia de Marchena y allá acaba sus días como monja. Pero los ermitaños tuvieron una novicia aquí en las ermitas. ¿Y qué otras anécdotas? Así que... Bueno, hay otras anécdotas como pues puede ser, por ejemplo, la de novicios que venían, o sea, personas que querían entrar aquí y que luego se descubrían que eran casados. O sea, habían abandonado a su señora y habían dicho, me voy de fraile. Claro, una cosa que no está permitida ni por el derecho canónico ni por nada. Para hacer eso tienen que estar los dos de acuerdo, ¿no? Pues se descubrió en alguna ocasión que había algún novicio que estaba casado y tuvo que marcharse, lógicamente. ¿Y su padre qué le contaba a usted de su vida? Pues muy poco. Mi padre era muy reservado, ese es el pesar que yo tengo, que bueno, primero me cogió todavía muy niño, porque yo ya luego a los 13 años me marché también a estudiar fuera de aquí, de Córdoba. Luego me marché a trabajar a Francia con los años de la emigración, fui un emigrante más y durante esos años él murió. Entonces no tuve tiempo ya en mi madurez y adolescencia ya de poder preguntarle cosas sobre las ermitas. Y también de niño pues tampoco yo estaba muy interesado por el tema. Eso ha venido todo después. Entonces al morir también, estando yo fuera de aquí de Córdoba, ya no pude. Pero ¿usted cómo lo recuerda? Yo lo recuerdo como mi padre era un hombre de verdad pues impregnado de la espiritualidad de las ermitas. Lo que se decía entonces era un católico a machamartillo, un hombre cabal. Mi padre era todos los días de misa y comunión diaria, o sea, nos inculcó a todos nosotros, fuimos 6 hermanos, nos inculcó el amor a la religión, el amor a la Virgen, la piedad. En mi casa se rezaba el rosario todos los días, se hacía el mes de mayo todos los días, cuando llegaba el mes de mayo, íbamos a misa también con ellos, y yo siempre lo vi como una persona recta, de verdad, y muy entregada a Dios, porque él tenía sus ratos de meditación y de oración particular. Eso no lo perdió. Y de su experiencia como guía
turístico sí. o cultural de las ermitas de Córdoba, también supongo que tendrá bastantes anécdotas. Bueno, ahí sí, hay anécdotas y hay cosas que pregunta la gente que viene. Yo, más que guía turístico, me gusta hacerlo un poco en plan guía espiritual también, porque claro, el turismo, lo turístico está bien, es verdad, eso alimenta también el espíritu, lógicamente, pero yo lo suelo hacer en forma espiritual. El último domingo de cada mes, como se ha dicho, se hace ese recorrido, que es una visita guiada y gratuita, que se hace a todos los socios e incluso no socios que quieran venir aquí a las ermitas a visitar la parte interior no visitable. Hacemos el recorrido, dura hora y media más o menos, no se ven todas las ermitas, lógicamente, porque sería repetitivo, pero vemos las más importantes, media docena de ellas, que son las más interesantes. Yo en este caminar les cuento la vida de los ermitaños, les cuento cómo vivían, les cuento también pues esta anécdota que acabo de contar cuando llegamos al noviciado, de la niña novicia que tuvieron los ermitaños, y que en su tiempo el Marqués de las Escalonias en su libro ya la conocía, pero no lo publicó. Se ve que eran tiempos en que aquello podía haber sido motivo de escándalo. Ahora no, ahora las cosas se ven con más naturalidad y bueno, pues no hay ninguna importancia, ¿no?, en publicarlo. Ellos muchas veces se asombran de que los ermitaños pudieran resistir aquí, no un día, 2 o 3 como vienen las personas, sino una semana, un mes, un año, otro año. Y claro, dicen, pero bueno, esta vida tan dura. Y yo siempre les cuento una frase que don José María Pemán, nuestro insigne escritor, dejó escrita en el libro de visitas de los ermitaños, cuando él vino una vez en el año 1954 a visitarlo. Él se fue impresionado de lo que vio aquí y entonces dejó escrito un cantar que dice: si están con la cruz bendita, la belleza y la verdad, le escribía cruz, belleza y verdad con mayúscula. Lo repito, si están con la cruz bendita, la belleza y la verdad, ¿por qué llaman soledad la soledad de la ermita? Claro, a la gente se queda impresionada. Digo, es verdad, ellos no estaban solos. Ellos podían vivir aquí con la vocación que tenían, porque efectivamente había que tener vocación para seguir esta vida, porque estaban con la verdad, con la cruz, con la belleza incluso del paisaje, de la naturaleza. Con eso les bastaba para ellos, no necesitaban más y podían continuar una vida hasta que morían. Y muchos de ellos morían longevos, es decir, con 80 años, 90 años, otros morían jóvenes. O sea que el frío de la sierra... No, esto era muy saludable. Ellos también hablaban de decir, bueno, y no comían nunca carne ni nada. No, miren a los vegetarianos de entonces. Los vegetarianos de ahora lo hacen por guardar un poco pues la línea, el cuidarse, no sé qué. Ellos lo hacían por penitencia, lógicamente. Pero vivían muchísimo tiempo. Pues... Pedro Jesús Muñoz, muchas gracias por estar aquí y contarnos sobre la vida de las ermitas de Córdoba. Gracias a vosotros. En Onda Encantada Radio, desde las ermitas, volvemos a contar con el grupo cordobés 5 siglos, en esta ocasión con el tema Tres Morillas de Delia Antúnez. Aire puro, naturaleza, espiritualidad, naturalmente espíritu. Es el segundo de los programas que Onda Encantada Radio está haciendo hoy aquí desde las ermitas de Córdoba. Y en estos momentos con Juan Manuel Fernández, abogado, aunque profesionalmente es el director comercial de Covisa, de Mercedes en Córdoba. Pero es un hombre que tiene una vinculación
con las ermitas muy grande, es un investigador sobre el pasado, pero también sobre el presente y el futuro de lo que son las ermitas. Juan Manuel, tu vinculación desde niño, tú amas las ermitas como algo próximo. Por supuesto que sí, Ángel. Piensa que yo me he criado a los pies de esta montaña, este cerro de la cárcel que tú llamabas, el cerro de las víboras. Y bueno, pues lo que pasa es que la vida, como le contaba antes Pedro, hace que nuestra cercanía a las ermitas, pues para mí al principio venía a las ermitas con mi pandilla de amigos, en edad de cuando éramos pequeños, con nuestros perros o no sé qué, subiendo la cuesta del Reventón o por la cuesta de los Pobres, o Campo a Través, que es donde solíamos hacer, para poder saltar la valla y poder acceder al recinto sin que nos pillaran. Pues imagínate esas correrías de infantiles, ¿no? y que tanto disfrutábamos. Pues bueno, pues luego ya en la madurez, pues la referencia siempre de las ermitas, como lo es para todos los cordobeses, ¿no? Nuestro Sagrado Corazón de Jesús iluminado por la noche es referencia, ¿no? Es nuestro faro, ¿no? Desde este balcón del mundo, que es como realmente se denominaba a ese espacio, ¿no? Desde hace tanto tiempo, ¿no? Y bueno, pues ese rezar diario al Sagrado Corazón de Jesús, esa cercanía a la Virgen de Belén, pues también, por una parte, la capacidad uno de ser como hombre de acción, de vincularse a las cosas, pues al final pues me llevó a conocer bien la asociación, a admirar la labor que llevaban haciendo desde tantos años, y que menos pues que intentar ayudar en lo que por mi parte fuera posible, ¿no? Se puede decir que desde el año 1983, hace 30 años, la Asociación Amigos de las Ermitas de Córdoba, que tú presides desde enero de este año, ha hecho que las ermitas sean mucho más conocidas y sobre todo hayan conocido un esplendor que desgraciadamente había perdido con el transcurso de los años y poco a poco por la falta de mantenimiento de estas casas. ¿Cuál es la labor que habéis hecho hasta ahora y en qué estáis en estos momentos? Pues como bien dice, es admirable que en el año 83 un grupo de cordobeses que subían a esta zona de Perol con el padre Diego, pues tuvieran esa iniciativa. Las ermitas de Córdoba estaban en el suelo, ¿eh? La comunidad carmelita, que se había hecho cargo de este espacio desde el año 57, estaba sola, ¿no? Y sinceramente, pues las circunstancias económicas y el mantenimiento de un espacio tan amplio, pues dificultaba que pudieran estar en las condiciones que hoy, gracias a Dios, podemos ver. Esa iniciativa de cordobeses muchos de ellos muy humildes. Nosotros mantenemos, en aquella época se crea la asociación con una cuota de 100 pesetas y a partir de ahí se inicia la recuperación del patrimonio cordobés, que es el de las ermitas de Córdoba, poniendo en pie de nuevo esas ermitas que estaban literalmente en el suelo, las campanas robadas. Y bueno, pues a partir de ahí, pues una labor de los 4 presidentes que me han precedido, que son Juan de Dios Galán Porras, Arturo Fuenteguerra Cañete, Rafael García Velasco, y en estos últimos 14 años Manuel Cerezo Toribio, pues han conseguido, primero, que esa asociación continúe con un objetivo muy claro, que está recogido en su propio objeto como asociación: promover el culto a la Virgen de Belén, patrona de las ermitas. Este año en Junta Directiva se ha aprobado también incorporar al Sagrado Corazón de Jesús, como era lógico y no estaba. Difundir el conocimiento de las ermitas entre todos los cordobeses y a escala nacional e internacional, y ayudar a la conservación de este conjunto histórico y contribuir a la restauración de todos los deterioros a lo largo del tiempo. Podemos decir que eso se ha conseguido en estos 30 años. Para nosotros es un orgullo que hoy estéis aquí, porque dentro de los actos de celebración de este 30 aniversario es muy importante vuestra presencia para poder transmitir y decir que estamos en una fase ahora ya de mantenimiento del recinto, de mantenimiento de lo realizado. Había un dicho popular que decía: Córdoba tiene fama por la mezquita, por Gonzalo de Córdoba y las ermitas. Tenemos que ser conscientes de que las ermitas era el monumento más visitado históricamente junto a la catedral. Históricamente tenemos documentos que así lo acreditan, un artículo de Blanco y Negro de 1911 que lo dicen expresamente. Pasar por Córdoba y no pasar por las ermitas era algo inconcebible, era no haber estado en Córdoba. Ahora mismo son miles las personas
que se dirigen que acceden a las ermitas, las visitas guiadas este último domingo más de 40 personas, los domingos en los espacios de culto de misa de 10, los sábados a las 6. Esto realmente da gusto ver cómo la gente viene a admirar un espacio tan cordobés y tan natural, y siempre con un referente espiritual que es el que debe de no perderse nunca en su visita a la ermita, ¿no? Por cierto, que ¿cuánto cuesta mantener esto y cuál es el llamamiento que ustedes hacen para que los cordobeses ayuden al mantenimiento de esto que efectivamente, como tú dices, es prácticamente único en el mundo? Así es, nosotros esas 100 pesetas evolucionaron, ahora son 8 euros al año. Somos cerca de 1000 los cordobeses asociados, pero luego tenemos otras iniciativas como la lotería, que ahora mismo además se ha corrido voz de que va a tocar este año aquí en la ermita, y esto es la locura, no paran de venir la gente a comprar décimos. Pero el tema es que realmente, fuera de broma, es que realmente, la asociación junto con la comunidad carmelita son los que han sido capaces de realizar esta actuación. Las instituciones, hay cercanía con ellas y ayudan en lo que pueden, pero realmente pues no hemos encontrado todavía la fórmula para que se incorporen de forma decidida en esta actuación. Pero bueno, nosotros seguimos nuestro paso. Realmente por el presupuesto que tenemos y que se reinvierte anualmente ronda los 4 millones de pesetas en euros, pues cerca de los 30.000 euros realmente, lo que se está reinvirtiendo anualmente, ¿no? Entonces, pues eso nos permite que el estado que ven los visitantes, pues que sea para disfrutarlo y para poder ya acceder a otros planos, como estaba hablando antes el Padre Luis, de vivencia espiritual, ¿no? Yo deciros que nosotros como asociación queremos innovar, estamos vinculando mucho a la gente joven. Los voluntarios de la gente joven, pues lo estamos viendo cómo se acercan el Día de las Habas, cómo se acercan a pintar, cómo se acercan a trabajar con un altruismo increíble. Hemos conseguido que hemos vuelto a recuperar la fiesta de las Habas en la plaza, en lo que es la plaza debajo del Triunfo del Sagrado Corazón, y pues este año pues fueron cerca de 500 kilos de habas los que se guisaron y 2.000 personas las que acudieron. Pero independientemente de ese día festivo de la Virgen de Belén, pues estamos este domingo, por ejemplo, el Vía Crucis, tenemos actos culturales, como este año Juanjo Aguirre, el obispo de Bangasú, nos dio su testimonio de lo que estaba pasando en Bangasú, y pues nosotros somos colaboradores activos con la Fundación Bangasú y todo lo que está haciendo por nuestros hermanos africanos, y así pues cada vez tenemos más iniciativas. Ahora mismo pues hay un chico que es Jesús Martín Alonso, pues que está preparando el apps para ya bajarse en iPhone, en iPad, para los visitantes, en Android, para que puedan, cuando acceden a las ermitas, pues tener una información precisa. El ayuntamiento tuvo la iniciativa de vincular el pliego, por ejemplo, del microbús turístico, exigiendo que una vez al día subiera a la ermita. Eso está facilitando que muchísimos turistas pues puedan acceder a las ermitas, personas que han llegado a Córdoba en tren, que han llegado a Córdoba de alguna manera, que no tienen un medio de locomoción propio, pues gracias a eso pues están accediendo también a visitar las ermitas. Y luego pues nosotros estamos en un permanente estudio y en un permanente fomento de lo que son el conocimiento de las ermitas. Se creó la página web. Ahora mismo está alojada en un servidor de uno de los socios, pero pronto será de libre acceso. Y por otra parte, pues estamos descubriendo muchísimas sorpresas. Pensar que son 18 siglos de ermitaños en esta sierra, y cada vez pues nos sorprende cada día con algo nuevo. Estamos investigando mucho el siglo XIX. En ese sentido, la asociación, pues como colofón a este 30 aniversario, pues va a reeditar un librito que Antonio Cuesta, director de Almuzara, ha tenido bien a aportarnos, que se titula El Ermitaño. Es un anónimo aparecido en el Correo de las Damas, periódico de moda, bellas artes, amena literatura, música y teatro, como decía en 1835 su director, don Ángel Labaña, ¿no? Bueno, pues ese pequeño librito, cuando hace la descripción de la ermita, pues exactamente coincide la descripción que hace con la actual. Y yo creo que ese es yo creo que eso es lo que debe de hacer la asociación, ser la capacidad de avanzar
y a importar pues tecnología, como hemos dicho, los apps, con las páginas web, para el conocimiento de la ermita, pero para que éstas permanezcan en esencia y permanezcan como estaban. Esa es nuestra labor, que permanezcan. Por cierto, que al principio decía que usted, aparte de su dedicación profesional, es un investigador sobre las ermitas y sobre la Córdoba antigua. Por cierto, que hemos visto unas fotografías que usted trae consigo que son verdaderamente espectaculares, no solo de las ermitas, que también, sino de algunos lugares de Córdoba. Cuéntenos un poco cuál es su labor de investigación en este sentido. Bueno, aquí hay un trabajo también de equipo, ¿no? Tenemos una junta directiva que combina muy bien la veteranía con la juventud. Y dentro de ello pues hay personas realmente con muchísima sensibilidad, ¿no? Y entonces esa búsqueda de documentación, esa búsqueda de conseguir pues que las ermitas se conozcan en esencia, yendo a la fuente, pues nos están permitiendo que crezcamos en ese conocimiento. Esas fotografías estereoscópicas a las que se referían pues son de 1911. Luego, pues, muchísimas anécdotas. Ahora mismo, por ejemplo, esta semana hemos descubierto pues que un miembro de la Real Academia de Córdoba, Francisco Algabaluque, en el año 48, pues, publica una novela guión cinematográfica, o sea, un guión de cine que se desarrolla en las ermitas, ¿no? Que se llama El Ermitaño. Hace poco, pues, cayeron en nuestras manos también del año 34, del año 32, del periódico Estampa, pues una historia muy curiosa, ¿no? Durante 4 números, por ejemplo, pues contaban, y con datos, detalle, con fotografías incluso, cómo el hijo del zar no muere fusilado en Rusia, sino que se escapa y que al final muere de ermitaño en las ermitas. Hay 1000 historias, leyendas que se mezclan con realidades. Pedro Jesús, pues lógicamente no ha tenido oportunidad, pero en su visita guiada pues habla de grandes militares que se retiran al final de su vida militar aquí en las ermitas, de personalidades de la alta aristocracia española que luego acaban su vida aquí felizmente y entregados a una vida eremítica y de reconfortarse con Dios, ¿no? La verdad que el propio archivo de los ermitaños, que lo estamos digitalizando también actualmente, que todo se irá incorporando a la página web, hace que ese crecimiento de la ermita pues sea más cercano también para cualquiera y lo que buscaremos en ese sentido en la asociación es hacer un esfuerzo para que todo el conocimiento de la ermita llegue muy fácilmente al público en general, ¿no? También decía yo hace un rato que la imagen del Sagrado Corazón, que la descabezó un rayo, se decía que por suscripción popular había sido rehabilitada, pero usted tiene también otras fuentes. Bueno, sí, continuamente pues vamos conociendo mejor las cosas. Descabezado realmente fue 2 veces. En la última la restauración corrió a cargo de los hermanos Rueda, que tan cordobeses y gente tan encantadora, ¿no? que siempre han estado volcados con las tradiciones de Córdoba y con su buen hacer. Tenemos el Cristo de San Álvaro, tenemos la restauración del Sagrado Corazón de Jesús, siempre altruistamente y poniendo su trabajo para bien de Córdoba. Y bueno, pues hay parece ser que independientemente de que ese monumento que se construye con apoyo popular en origen, pues que parece ser que hubo un mecenas que se hizo cargo de la restauración de la cabeza cuando fue decapitado por el rayo, ¿no? Pero, en fin, todo este tipo de cosas pues lo iremos publicando, documentando y, por supuesto, muy contrastadamente para evitar cualquier tipo de error, ¿no? Nosotros, desde la asociación, también hemos reeditado, por ejemplo, la colección de fotografías de los ermitaños de Fragero, también se puede adquirir en la portería. Estamos haciendo facsímiles de documentación que bueno, pues porque también que el público pues pueda casi tocarlo y sentirlo como en origen, ¿no? Luego también se da la circunstancia de personas que se acercan a nosotros, pues, por ejemplo, como Pepe Márquez, que está hoy con aquí, que nos ha aportado libros antiguos. Tenemos Pepe Campos, de Bodegas Campos, por ejemplo, nos ha donado un cuadro de un ermitaño precioso que él tenía en propiedad, pues ha tenido el detalle de donarlo a la ermita y está expuesto ya en la portería, en la ermita del portero, ¿no? Luego Marta Jiménez Conde, por ejemplo, pues nos ha donado un cuadro del hermano Antonino, que también está ya expuesto en la iglesia. La iglesia es una joya, la iglesia se restaura también por parte de la asociación y es el contraste absoluto, ¿no? de la sobriedad de las ermitas
con esa iglesia barroca cuando entras, pues que hemos cambiado, por ejemplo, este año toda la iluminación de la iglesia y ahora mismo pues un espectáculo visitarla. Nosotros estamos en permanente trabajo y como no pensamos en otra cosa durante todo el año, pues nos permite pues que nos volquemos y que vayamos pues limando errores y consiguiendo pues que todo esté en estado de revista, que es lo que nos gustaría, ¿no? Juan Manuel Fernández, gracias por visitar este espacio de Onda Encantada Radio y gracias por poner en conocimiento de todos los que nos escuchan la realidad hoy y el futuro de las ermitas de Córdoba. Pues muchas gracias a vosotros y invitar a todos los cordobeses a que vengan a visitarnos y que por supuesto la asociación está abierta a que mientras más seamos mejor. Muchas gracias. Lo que vamos a oír ahora con el grupo renacentista 5 siglos es un canto litúrgico de los judíos yemenitas con el solista de canon Azib Samsaoni. Oh, bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado. Oh, prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, e yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura.
San Juan de la Cruz, canto espiritual. Acabamos de escuchar un extracto del poema de Antonio Mialdea, que es especialista en San Juan de la Cruz, es filólogo, así como de José Márquez Montero, especialista en este autor, que es un canto a la espiritualidad y también artista plástico. De alguna manera, todos ellos dos, están muy vinculados a las ermitas de Córdoba. Pero, ¿de qué manera las ermitas están vinculadas a San Juan de la Cruz? Bueno, yo creo que la pregunta, que me parece verdaderamente interesante, la respuesta también es evidente e interesante al mismo tiempo. La vocación de San Juan de la Cruz es una vocación que comienza precisamente con ese anhelo que él tenía continuamente durante toda su vida, y de que es muy joven, por una vida absolutamente eremítica. De hecho, antes de conocer a Santa Teresa de Jesús y acompañarla, allá por los años 1567 aproximadamente, acompañarla en la reforma del Carmelo, su intención claramente era la de abandonar la antigua orden carmelita o la orden carmelita de la antigua observancia e ingresar en un convento cartujo, o incluso estuvo barajando la idea de marcharse como un ermitaño más a otros eremitorios que existían entonces en España. José. Sí. Bueno, yo tengo que decir aquí que realmente estoy encantado y feliz de haber encontrado a Antonio Mialdea, porque cuando estoy realmente enfrascado trabajando en una obra plástica que se expuso aquí en los espacios de las ermitas de Córdoba. Sí, fue en Cosmopoética en 2010. Exactamente. Pues resulta de que me encuentro que hay una persona, un cordobés, Antonio Mialdea, que es un gran especialista en la obra literaria de San Juan, ¿no? Y pues ardo en deseo de conocer a Antonio, ¿no? Y compartir todas sus experiencias con las mías, ¿no? Experiencias literarias, las de él, y experiencias plásticas, ¿no? Porque la verdad es que meterse en los recovecos, hermosos recovecos, ¿no? Y misteriosos recovecos, ¿no? De la poesía de San Juan de la Cruz es todo un reto para un artista plástico, ¿no? Y en este caso, pues mi vinculación viene desde muy niño, cuando yo subía por esa famosa cuesta del Reventón con mi cajita de acuarelas a pintar todos los espacios recoletos y bueno, diríamos que casi impresionistas que nos ofrecía este paisaje, ¿no? Y empiezo a amarla pues desde que era un niño, hasta que ya de mayor pues decido de que hay que atraer la atención un poco de los organismos oficiales hacia este lugar que tan olvidado ha estado siempre, ¿no? Y hago una propuesta a la Concejalía de Cultura de nuestro ayuntamiento y bueno, cuesta mucho trabajo convencerlos, ¿no? Porque parece ser que traer aquí una obra plástica contemporánea pues no era como muy popular, ¿no? Lo que se apoya siempre es lo que tiene mucha respuesta popular. Pero hay una Córdoba también que también reclama una cultura y una espiritualidad, ¿no? Y entonces por fin pues se puede celebrar aquí aquellos trabajos y bueno, y aquellos recitales poéticos sobre la obra de San Juan, ¿no? La obra de San Juan, que fue tu primer gran estudio que hiciste con motivo del doctorado. Y estás en estos momentos en otro estudio de este gran poeta. Sí, la verdad es que, bueno, fue mi puesta de largo, podríamos decirlo así, ¿no? En el año 2002 culminé mi tesis doctoral precisamente con un estudio de la obra de San Juan de la Cruz, un estudio precisamente sobre aquellos años en que, como ahora decía Pepe también, refiriéndose a este monumento de las ermitas como un olvidado,
estudié precisamente 300 años, después de muerto San Juan de la Cruz, en los que su obra literaria también pasó por un cierto olvido, ¿no? Hasta que ya a finales del siglo XIX, Menéndez y Pelayo pues la recuperó un poco para la historiografía literaria española. A partir de ese momento, y aunque yo ya venía trabajando, en global vengo trabajando ya un cuarto de siglo, ¿no?, en la obra de San Juan de la Cruz, pues he centrado ahora mi interés, mi centro de atención, pues en una serie de traducciones que yo llamo intralingüísticas, de alguna manera también para acercar al público más joven o a un público menos dispuesto a la lectura espiritual, para que se puedan acercar un poco con un lenguaje actual a un personaje del tamaño, ¿no?, y de la valía, del valor actual, ¿no?, de San Juan de la Cruz, y la gente no sea tan reticente a veces por tratarse de precisamente de un lenguaje a veces como el que él emplea, pues un tanto oscuro y un tanto dificultoso, simplemente porque el español del siglo XVI pues no es igual que el español del siglo XXI. ¿Se puede notar en San Juan de la Cruz esa espiritualidad unida a la naturaleza? Sí, efectivamente. Hay en la obra literaria, cortísima obra literaria, que Antonio lo sabe y que yo tantas veces le he planteado, de que si realmente la obra de San Juan de la Cruz fue tan corta, pienso que es casi imposible que un hombre escriba el cántico espiritual y que solamente quede en eso, ¿no?, o en la llama de amor viva. Es una obra cortísima, ¿no? Pero sí, realmente hay unas connotaciones pues muy relacionadas con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo es, Antonio? Campo de verduras, o campos, ¿no?, de verduras, de flores enmaltados, de sí por vosotros ha pasado. Él hace mucha referencia a la naturaleza. Realmente era un contemplativo, ¿no? Y además, en los lugares donde él se siente mejor, son lugares tan plenos y tan naturales como la parte de la Sierra de Jaén, ¿no?, incluso Granada, ¿no? Yo creo que si Juan de la Cruz hubiera subido aquí a las ermitas, que no se sabe si a lo mejor él estuvo en algún momento, ¿no?, no ha quedado en la historia eso, ¿no?, creo que se hubiera sentido aquí muy bien también. Pero sí, es ver la explosión de belleza que la naturaleza ofrece al hombre, ¿no?, y la conexión que tiene con la divinidad. Ya, la espiritualidad de San Juan de la Cruz a través de sus escritos, ¿cómo puede llegar hoy al joven o al no tan joven, claro? Bueno, esta pregunta podríamos responderla desde muy diferentes perspectivas. Primero, yo creo que hay que hacer una especie de... lo digo en las ediciones que voy progresivamente sacando de la obra de San Juan de la Cruz. Siempre recomiendo al lector que, una vez que haya comprendido el texto que yo le presento, y que es una manera de acercarlo a ese San Juan de la Cruz, que yo creo que tiene un valor innegable en este siglo XXI, y luego si queréis entramos en esa materia, siempre les recomiendo que una vez que lea esa edición acuda al texto original de San Juan de la Cruz, porque indudablemente en ese texto original encontrarán mucha más riqueza para la situación actual. Antes comentaba el padre Luis que San Juan de la Cruz es un santo, entre otros santos, entre otros místicos, incluso entre otros místicos de otras religiones también, para los que hoy la espiritualidad guarda un lugar bastante importante y una reserva, creo que, de valores fundamental para nuestro tiempo. Es decir, San Juan de la Cruz es un santo de estos que yo llamo que escritores sin tiempo, ¿no?, los que escriben con aquellos huecos de indeterminación que nos decía la Escuela de Constanza. Es decir, saben escribir y saben plantear asuntos para los que cualquier lector, una vez que se pone en contacto con esa obra, son capaces de adaptarlos a la situación de hoy. Hace un momento había comentado con Pepe que si uno observa la vida que llevó San Juan de la Cruz, toda su vida desde pequeñito, desde la falta de su padre, cuando apenas él contaba 3 años, 4 años de edad, luego la muerte de uno de sus hermanos, de los 3 hermanos que eran, las penalidades económicas que pasó él junto a su madre, Catalina, la adolescencia que tuvo, y luego sobre todo los últimos años de su vida,
siendo fraile carmelita, en los que, bueno, algunos de sus hermanos consideraron que tenían un cierto derecho a castigarlo injustamente. La historia pone a cada uno en su sitio. Pues si toda esa situación la traspasamos a la situación que hoy estamos viviendo, seguramente hay muchas personas que podrían comprender que, aunque sea dificultoso y a veces realmente incomprensible, no está de más buscar en San Juan de la Cruz a alguien que nos puede hacer llegar la noticia, la buena noticia, el Evangelio, de que a pesar de estas situaciones límite que vivimos, de crisis, es posible encontrar un sentido a la existencia humana. Esa puede ser entonces la vigencia de los escritos de San Juan de la Cruz. Sí, efectivamente. Y además hay un punto muy interesante que, bueno, yo en todo mi trabajo también de investigación sobre la obra sanjuanista me he dado cuenta de que a través de los siglos y de los últimos años ha habido excelentes especialistas en la obra, ¿no? Está una autora puertorriqueña que es Luce López Varal, perdón, en la que incluso ella apunta en la posible influencia sufí en la obra literaria de San Juan de la Cruz. Al principio, cuando yo descubro esto, pues la verdad es que me sorprende mucho, ¿no? Pero había algo que a mí aquello me lo decía, ¿no? Y ella plantea de que realmente, aunque sean datos que no aparecen en la historia o en la biografía de San Juan, pero que él pudo tener su conexión, por ejemplo, en el periodo de Granada, ¿no? O incluso en sus estudios en la Universidad de Salamanca, donde, por supuesto, se sabe de que allí se impartía clases de árabe, ¿no? ¿Y por qué no? Es que realmente la obra de San Juan, en cada verso, hay una cantidad de símbolos sufí que realmente están llenos de espiritualidad también, ¿no? No por no ser cristianos, dejan de tener un sentido espiritual y profundo, ¿no? Antonio Mialdea, aparte de ser un colaborador del diario Córdoba en Cuadernos del Sur, es también un pedagogo en estos momentos en el Colegio del Carmen. ¿Cómo se enseña hoy en día a San Juan de la Cruz a chavales de 14, 15, 16? Pues la pregunta también, como todas estas preguntas, Ángel, que me estás haciendo, tan interesantes, me gustaría que un alumno o una alumna de los cientos y cientos que ya he tenido estuvieran aquí sentados ahora a mi lado, porque realmente, tú sabes lo que ellos te dirían. Yo creo que te dirían que el nombre que más me escuchan nombrar a lo largo de mis clases, ya sean de filosofía o de lengua, que son las materias que yo imparto, es San Juan de la Cruz. Yo creo que ellos están hartos de escucharme hablar de San Juan de la Cruz, porque tanto de la vertiente más lingüística como de la vertiente incluso filosófica o teológica, es un autor que yo trato de que no se vayan esos alumnos de un colegio que pertenece a la Orden de los Carmelitas Descalzos, no se vayan de allí sin conocer quién es San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús también, que con motivo ahora del 5º centenario, que estamos a punto de comenzar en el año 2015, pues también creo que ellos tienen que conocer quiénes eran tanto una como el otro, ¿no? Enseñar a San Juan de la Cruz hoy día, pues sobre todo incidiendo un poco en lo que antes te he comentado, e incluso en lo que Pepe ahora también ha mencionado, enseñar a San Juan de la Cruz, pues también es un asunto para mí realmente hermoso, ¿no? Porque también les puedo mostrar como una persona que ha pasado por momentos muy difíciles, ha sido capaz de sacar lo mejor de sí. Es algo que yo trato a ellos de inculcarles continuamente, que en los momentos de dificultad que todos los seres humanos tenemos, uno tiene que ser capaz de sacar lo mejor que lleva uno dentro. Es difícil, pero se puede. Y la prueba que tengo y se las muestro es que como un señor como Juan de la Cruz, que estuvo preso por cuestiones, por materia religiosa, no por ningún otro tipo de cuestión,
que estuvo encarcelado en Toledo en una habitación yo les pongo siempre a los alumnos la comparación de que aquella habitación en la que Juan de la Cruz estuvo encerrado probablemente podría ser comparada con la de un zulo de estos que utiliza o ha utilizado afortunadamente la banda terrorista ETA, ¿no? Y cómo en ese zulo, en esa habitación tan angosta, tan pequeña, San Juan de la Cruz fue capaz de escribir el poema más hermoso de los que, o desde mi punto de vista más hermoso, de los que se han escrito en nuestra lengua castellana o española, que es el cántico espiritual. Eso trato de transmitirles continuamente. Pues Antonio Mialdea, José Márquez, muchas gracias por estar aquí en Onda Encantada Radio. Ha sido un placer. Ha sido un placer también. 5 siglos, el grupo que hoy nos está acompañando en Onda Encantada Radio ha sido uno de estos grupos que desde sus comienzos han tenido grandes éxitos en los festivales más prestigiosos de España y del mundo. Vamos a acabar con una versión de los albores de este grupo. Pertenece a su primer CD y es de 1995. Unos tan dulces sones, este lamento di Tristano del siglo XIV.
A lo largo de este tiempo hemos estado intentando en Onda Encantada Radio, naturalmente espíritu, buscar precisamente la espiritualidad en un sitio tan maravilloso como las ermitas de Córdoba. De las ermitas de Córdoba vamos a seguir hablando, pero ahora de su puesta en valor. Una puesta en valor que hay que buscar desde todos los puntos de vista y en la que se implique toda la sociedad cordobesa desde también los diferentes estamentos. Pero sin olvidar lo que suponen las ermitas de Córdoba. Esto es decir lo importante que es este monumento, pero, como decimos, sin olvidar que este es un lugar espiritual, un lugar para la reflexión, un lugar para encontrarse a sí mismo. En esta tertulia tenemos, como siempre, hoy al padre Luis, el prior de los carmelitas y de estas ermitas, y a todos los invitados que hemos tenido a lo largo de este programa. Vamos a hablar pues de cuál puede ser la puesta en común. Empezamos por usted, padre Luis. Bueno, pues como yo comentaba antes, al principio, la misión nuestra pues es poner al alcance de las personas del siglo XXI esa experiencia que vivieron aquí los ermitaños, ese poder encontrarse con la naturaleza, con Dios, el poder vivir la espiritualidad de una manera sencilla y profunda. Y para ello, pues esto es una casa de oración, esa es canónicamente pues su configuración, en la que las personas vienen, pueden hospedarse un día o varios días y en un clima familiar, ofrecemos un clima familiar, pueden comer con nosotros, pueden participar de nuestras oraciones, pero con una libertad que si participan de esas oraciones en la medida que ellos quieren. Se pierden, van a visitar las ermitas y pueden, como decía antes, desconectar y vivir una espiritualidad profunda sin necesidad de muchas cosas. A veces aquí las personas vienen, me acuerdo de un joven que vino con un montón de libros y me decía, bueno, ¿y cómo puedo organizarme? Y yo digo, no tendrías que organizar mucho, simplemente estate, ábrete al sitio y si te hace falta algún momento, lees el libro, pero no estés pendiente de eso, estate relajado porque ya el sitio mismo te lleva a poder experimentar realmente algo profundo y bonito y hermoso. Así es que pues eso es lo que intentamos ofrecer. Tenemos una capacidad limitada porque tenemos una capacidad para 15 huéspedes, son 13 habitaciones, una doble, otra de matrimonio, y esa capacidad limitada también es una opción porque impide que haya una masificación. Otros lugares a veces nos han dicho, bueno, pues en principio empezamos a ir a otros sitios, a otros monasterios, y estaba muy bien porque tú ibas allí, estabas solo, podías estar también en compañía, pero podías encontrarte pues ahí también contigo mismo en soledad, y después empezó a masificarse, a venir más gente y ya pues no, buenos días para aquí, buenos días para allá, y aquí pues que la capacidad sea esa de 15 personas en la hospedería, pues hace que sí te puedas perder por el recinto, y en ese perderte por el recinto encontrarte a ti mismo, encontrarte los valores más profundos que tienes, encontrarte con Dios. También hay otra opción que es el noviciado, que está con literas y es una opción más para gente joven o para gente que bueno pues quiera vivir así más austeramente, y tiene una capacidad de 14 personas, 14 literas. El profesor Antonio Mialdea conoce perfectamente lo que es el mundo de las ermitas y lo que debe ser en el futuro, de cara sobre todo a los jóvenes universitarios o jóvenes estudiantes. Pues sí, conozco bien ambos mundos, conozco bien el mundo de las ermitas y conozco bien el mundo académico, el mundo pedagógico. Y yo solamente quería resaltar que, a modo de ejemplo, que hoy, como todos sabéis, he acudido aquí con mi hija Celia, que tiene 10 años, y lo primero que me ha dicho, y esto es algo que ella podrá constatar también, que lo primero que me ha dicho al entrar a este recinto es: papá, qué silencio. Y a continuación me ha dicho ella: me gusta haber venido aquí. Tiene 10 años, pero es verdad que vivimos en una sociedad demasiado impregnada de ruido. Yo el llamamiento que le hago aquí a los centros educativos, no solo al Colegio del Carmen donde yo trabajo, que ya se hace de hecho, sino a otros centros educativos que traigan a sus alumnos aquí un día, un rato, un paseo, y puedan experimentar
algo de lo que nos hace falta hoy en muchas ocasiones, y es tener esa pequeña experiencia de silencio que a todos nos viene tan bien. Las ermitas es el marco ideal para encontrar esa experiencia. Todos nuestros invitados de hoy están estrechamente vinculados con las ermitas de Córdoba de una u otra manera. Pedro Jesús es un hombre que ha escrito la historia de estas ermitas y que también habla de lo que es la puesta en valor de este monumento. Efectivamente, fue una de mis primeras intenciones en cuanto dejé Madrid para venirme a Córdoba, de estudiarme la vida de los ermitaños, de investigar en su biblioteca, porque yo creo que hacía falta comunicar a través de los escritos, en este caso de los libros que yo he publicado, el conocimiento de estas ermitas, porque es sorprendente de que muchas veces cuando hay gente que sube aquí a las ermitas, con 50, con 60 años, dicen, es la primera vez que yo vengo aquí, y yo me quedo sorprendido. Pero bueno, ¿usted no ha subido nunca y es de Córdoba? Sí, pero yo nunca... La gente en Córdoba desconoce mucho las ermitas. Quizás sea, lógicamente, por el hecho de que ya no hay ermitaños. Cuando existía la comunidad de ermitaños, aquí subía mucha gente. Eso sí, no las podían visitar porque estaba prohibido entonces, precisamente para preservar este mundo de silencio, de oración, de soledad que tenían los ermitaños. Pero ahora podemos nosotros participar de ese gozo, esa espiritualidad, ese sentir que tenían los ermitaños visitando estas ermitas, precisamente pues para dejar un poco fuera todos los problemas que tenemos en la vida y acercarnos un poco a nuestro interior, profundizar un poquito en nosotros mismos. Yo le digo muchas veces a los visitantes que vienen, mire, simplemente con que en un momento dado usted al mirar la naturaleza diga, Dios mío, qué grande eres, ya ha rezado usted, ya ha tenido un contacto espiritual con Dios, ya ha podido usted gustar esto que decía Pemán, que si están con la cruz bendita, la belleza y la verdad, ¿por qué llaman soledad la soledad de la ermita? Esto no es un lugar tétrico, no es un lugar de fantasmas. En la avenida de los cipreses, yo se lo digo también a los visitantes, a muchos les infunde un poco de respeto, hombre, cipreses, esto parece el camino hacia el cementerio que hay en la iglesia. Yo les digo, miren, los ermitaños plantaron cipreses, pero los cipreses no tienen la simbología que el pueblo le damos, que es sitio tétrico, sitio que solamente están los cementerios. Para ellos el ciprés es la oración que sube al cielo, el incienso que sube hasta Dios. Como decía el poeta, es la flecha de fe, la saeta de esperanza. Y eso ellos lo practicaron así, para ellos eso era el significado. Y fijaros que cuando llegan a la explanada de la iglesia, justo delante del cementerio, ya no hay cipreses. Ellos plantan palmeras de victoria. Para ellos era la definitiva liberación de este mundo para subir a Dios. Es el contraste que hay entre el camino, que es oración, los cipreses, oración, subida hacia Dios, y la llegada a su última morada, que es simplemente ya la resurrección final. De hecho, en el escudo de los ermitaños aparece, además del cayado y de la cruz, la palma de la victoria. Para ellos eso era el final de su vida. Juan Manuel Fernández, que es el presidente de la Asociación Amigos de las Ermitas de Córdoba, sabe lo que es la puesta en valor de este recinto, porque la Asociación Amigos de las Ermitas ha trabajado para que hoy se puedan ver, se puedan contemplar tal como están. ¿El futuro? Bueno, nosotros somos una asociación abierta, una asociación muy participativa, en la que los socios están muy vinculados y reciben puntual información de todo lo que vamos haciendo, pero cada vez más también nos estamos abriendo a la sociedad cordobesa, ¿no? Nuestra vinculación, pues por ejemplo, con el Congreso de Ocio que se ha celebrado estos días en la ciudad, pues la visita de los congresistas como punto importante dentro del Congreso y por la vinculación de las ermitas a nuestro obispo Ocio, pues les marcó sin duda, y las referencias pues, que tenemos es que realmente fueron muy impresionados, tanto locales como visitantes de otros lugares, ¿no? Y no paramos de inventar también, o sea, aparte de la fiesta del Aba, pues este año tenemos una novedad, y es que, bueno, pues en el 12 de mayo de 1904, en la subida de Alfonso XIII, pues reventó un caballo por la cuesta del Reventón, y ahí está la leyenda o la anécdota que le da nombre a esa cuesta. Pues queremos rememorarlo, con una subida ecuestre también a las ermitas ese día. Por otra parte, bueno, pues como siempre, es que hay gente muy buena, la verdad, ¿no? En este caso, pues, Paco Martín Salcine ha pintado un cuadro de una Inmaculada precioso, pues está previsto hacer una misa de campaña en el pino de la Inmaculada, un pino que es el rey, ¿no? de nuestro eremitorio, y pues lógicamente está
ese lugar tan único, pues dedicado a la Virgen María, ¿no? Y es un sitio de recogimiento y que los visitantes que se retiran aquí, pues visitan y disfrutan, ¿no? Y pues por otra parte, eso, una sociedad, o sea, una asociación participativa, una asociación abierta y que seguiremos trabajando con ese fin último de preservar, ¿eh? Esa palabra que es la que nos obliga, ¿no? Y desde el punto de vista plástico, ¿cómo preservamos esta maravillosa estancia? Por ejemplo, esta ermita de San Juan que... Sí, yo siempre he pensado que encontrar a Dios en la belleza de la naturaleza es uno de los mejores caminos, ¿no? Pero mi insistencia siempre en esto de la preservación de estos espacios es implicar a los gobernantes de Córdoba, que tan olvidados han estado todos desde hace siempre muchísimos años y que no han recibido ni un poquito de atención, ¿no? A mí me causó estupor, ¿no? Desencanto, cuando en aquellos meses de preparación para la posible candidatura de Córdoba para 2016, que no se hubiera contado para nada con el espacio histórico y religioso de las ermitas de Córdoba, ¿no? Inaudito, ¿no? La persona responsable y contratada por el ayuntamiento estuvo aquí de visita y, bueno, pues la expresión de ella en ese momento fue de desagrado de que no hubiese nadie que en el tiempo que llevaba trabajando en Córdoba para conseguir la candidatura de Córdoba le hubiese hablado a alguien del tesoro de las ermitas. Esto es algo evidente que pone de manifiesto de que los que nos gobiernan, a los que votamos y a los que con nuestros impuestos ayudamos a que Córdoba se mantenga como una ciudad viva, pues que no se impliquen, que vayan siempre en busca de lo popular. Y está muy bien lo popular, ¿no? Una verbena en Córdoba está muy bien, ¿no? Pero que Córdoba necesita también de una cultura y de un conocimiento de la historia y un conocimiento de la belleza del arte, claro. Porque este lugar, precisamente, si ofrece algo, además del silencio y la espiritualidad, es la belleza de la naturaleza, que a los artistas plásticos tanto nos interesa, ¿no? Y yo, en este momento que tengo aquí al compañero Juanma al lado y que él tiene ahora la responsabilidad de la asociación, es decirle, Juan, sería conveniente, porque no está reñido con la espiritualidad, que se pudiera conseguir de que las ermitas fueran un foco de cultura donde se enlazara con la espiritualidad la pintura, la música, la literatura. ¿Podía ser aquello así? ¿Es factible? Bueno, sin duda, tú eres protagonista de alguna iniciativa en ese sentido, ¿no? Y pues los recitales poéticos que organizaste y la exposición de pintura demuestran que sí, que se puede hacer, ¿no? Lógicamente siempre con la convivencia del fin último que es la ermita, ¿no? Y si es un espacio de retiro, pues nunca puede llegar a ser pues una exposición permanente que de alguna forma pues desvirtúe o reste. No debe ser un parque temático. Exactamente. Pero de todas maneras, ya se está convirtiendo en referencia. Nosotros estamos hablando de los cordobeses, de los españoles, de Galicia, pero las visitas de turistas franceses, italianos, con una fuerza tremenda, ¿eh? Hay un turismo religioso en auge que la ermita sí debe ser capaz de recoger para seguir creciendo, digamos, por desgracia, lo que tenemos es Córdoba, ¿no? Que debe ser ese escaparate, ¿no? Y sin duda yo recojo la idea de Pepe, ¿no? De que, por supuesto, me consta el amor de muchos políticos por esta ermita, cuando suben bajan con las pilas muy cargadas, pero luego yo creo que el día a día hace que se olviden y debían de tener un poco presente que sí, que no podemos ser solo la asociación y la comunidad carmelita los que tienen esto. Hace poco nos llamaron de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba de que había una visita de Ecuador y que por favor que para ello era muy importante el visitar las ermitas, porque realmente este balcón de Córdoba es el que permitía que ellos conocieran muy bien el desarrollo de la ciudad y tal. O sea, es que es un sitio tan singular, tan único, que permite una versatilidad de posibilidades que sin duda están por explotar, pero que sin duda, Pepe, personas como tú son las que podrán aportar las ideas y entre todos pues sacarlas adelante para que, por supuesto, tenga, aparte de esa carga espiritual, una referencia cultural que en sí mismo conlleva.
Bueno, ustedes pueden participar en estos momentos. Bueno, yo quería añadir, aparte de lo que Pepe ha apuntado al final y de lo que los compañeros llevamos diciendo, ¿no?, a lo largo de esta tertulia, quería recalcar algo en lo que yo creo que el padre Luis también podría hacer ahora referencia, y es que precisamente también la comunidad de padres carmelitas descalzos desarrolla durante todo el año también un plan de formación que yo diría que a mí me ha sorprendido, porque me ha sorprendido desde hace ya algunos años que lo vienen llevando a cabo. La altura de miras en la que ellos también en la que ellos también están haciendo hincapié, tanto a nivel religioso como a nivel cultural en general, ¿no? Unido a la casa de oración también de Úbeda, ¿no?, donde muere San Juan de la Cruz, están llevando a cabo ya, como digo, desde hace unos años, un plan de formación, a veces más interno, más para los propios religiosos, y a veces también de cara al exterior, que yo creo que también hay que poner en valor. No sé si Luis en este sentido quiere añadir algo a lo que estoy diciendo. Siendo, hombre, las casas nuestras de espiritualidad aquí en Andalucía son la de San Juan de la Cruz, donde murió, ¿no?, en Úbeda, y esta la casa de la ermita. Casa de Úbeda es casa de espiritualidad, entonces está más con retiros, cursos, tiene más actividad de cursos de retiro, y aquí digamos lo más propio es lo que yo he hecho referencia antes, que simplemente venir, estar. Pero también nosotros ofrecemos, junto con Úbeda, pues cursos, ofrecemos 4 cursos al año, 3 cursos al año, ¿no?, de formación de espiritualidad. Este año están centrados en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora en Puente de la Inmaculada viene un carmelita de calzo muy importante, ¿no?, pues a hablar sobre San Juan de la Cruz y la fe, ¿no? Es un tema interesante. Después hay un retiro de Adviento también en diciembre, y después sobre Santa Teresa en marzo hay un retiro que es el fin de semana, un curso de fin de semana que es sobre la oración y Santa Teresa. Entonces, pues es una manera también de ofrecer la espiritualidad nuestra, y que, bueno, pues la gente pues también conozca el lugar y pueda engancharse. Sí, pero Luis, ¿tú crees que realmente tiene eso respuesta por parte del pueblo de Córdoba? Es que yo pienso de que a veces cuando hace referencia a toda la actividad cultural que aquí se desarrolla, pues que la gente no se entera. Todo el mundo dice, pues no me he enterado. ¿Qué ocurre? ¿Los medios de comunicación no se hacen eco de ninguna actividad, o solamente nos limitamos a la pequeña hojita o el cartel que, bueno, pues de propia producción se hace aquí, ¿no? Necesitarían los medios de comunicación implicarse un poco en la propagación de todos estos actos, que son cultura también, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido también, alumnos del Centro de Estudios Teológicos, Victoria Díaz, vamos un poquito también informando, porque claro, pues es la gente que esté también interesada en San Juan, en Santa Teresa. De todas formas, ahora viene, por ejemplo, como también aludió, no sé si fue Juanma o has sido tú, ¿no?, el 5º centenario de Santa Teresa, de 2014 a 2015, y es una oportunidad también es que yo también estaba pensando que hagamos alguna cosa que sea de tipo también cultural, como cuando se hizo la exposición, se hizo precisamente también el concierto aquel que hicimos en Sagrado Corazón, en el que se mezcle precisamente la espiritualidad y lo cultural. Puede ser poema, música y alrededor de Santa Teresa. Entonces todas esas cosas se pueden promover. Lo único que pasa es que sí necesitamos a veces ayuda, porque el tema es que hay que coordinarse y hacer las cosas, porque la comunidad somos 4. Pero se pueden hacer, de hecho se han hecho ya, y es simplemente sigue haciendo tanto la cuestión cultural, espiritual, como la cuestión también de formación, como la cuestión de poder tener la experiencia de silencio y soledad. Todo eso, hay una riqueza muy grande de oportunidades, respetando, como decía Juanma, por los niveles, porque pues siempre puedes digamos absorberte la cultura y entonces perder a lo mejor el corazón, que es la espiritualidad. La cultura y espiritualidad nunca han sido en la tradición occidental, ni ninguna pues una cosa que se contraponían, sino una cosa que se complementaban. San Juan de la Cruz es el patrón de los poetas de lengua hispana, entonces no hay ninguna contradicción. Ahora hay que saber conjuntarlo. Sí. Las posibilidades de la ermita son muchas y poco a poco yo creo que por ejemplo la actualización de la web nos va a permitir que sean más accesibles todos esos eventos que se van realizando y que, como bien dices, pues a veces no llegan por limitación en la comunicación. Este verano, por ejemplo, ha habido ya experiencias
visita nocturna, aprovechando los días de luna llena a la ermita. Imaginaros pues algo único, ¿no? Y la gente pues ha ido muy reconfortada y se han hecho unas oraciones debajo del monumento y posibilidades hay y capacidad de invención también, ¿eh? Yo creo que lo que hay que ir es paso a paso y ir dotando pues de contenido el año como lo solemos hacer, con nuestros 2 Via Crucis, con las habas, con al final con la subida esta que estamos hablando, al final ir rellenando ese calendario para que todo el mundo ya de por sí conozca lo que se va a celebrar pero sobre todo creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer en la web. Para que esa información llegue muy fácilmente al público en general. Eso estoy de acuerdo contigo, Pepe. Pedro Jesús, ¿y cuál es la repercusión que del boca a oído puede tener precisamente todos los que vienen aquí? Yo creo que cada vez va siendo más, porque al principio cuando empezamos este sistema de visitas guiadas el último domingo de cada mes, pues venía media docena de personas, 10, 12. El último domingo ya tuvimos más de 40 personas. Y es decir, que la gente se lo va haciendo el boca a boca. De hecho, yo se lo digo, por favor, si os ha gustado, todos dicen que sí, invitad a vuestros amigos, a vuestros familiares, a las personas, que es una excursión guiada y gratuita para todo el que venga y conoce este rincón tan bonito de nuestra sierra y tan peculiar de Córdoba, que son 18 siglos de historia los que tiene esto, que no es moco de pavo, como se dice, que es una tradición de muchísimos siglos. Que no están los ermitaños, no pasa nada. Sentiréis la espiritualidad de los ermitaños cuando hagáis esa visita. Y de hecho me lo dicen, y la gente se va encantada y reconfortada. La verdad que sí. Nosotros recuperamos hemos cambiado un poco el concepto de carné de socio y se llama realmente carné de protector. Yo creo que ese es el espíritu en el que estamos creciendo la asociación, ¿eh? Y los socios se sienten protectores de este santo lugar y con ese mismo y con ese cuido pues trabajan y en esa línea trabajan, ¿no? Y yo creo que sin duda ese es el camino y sobre todo la vinculación de la gente joven a la ermita. ¿Cuál sería el último llamamiento precisamente para que todo el mundo conociera estas casitas blancas como palomas que decía Fernández Grilo, que son las ermitas de Córdoba? Bueno, realmente el llamamiento está de boca a boca, pero por ejemplo lo que estáis haciendo vosotros ahora, Onda Encantada, yo me acuerdo que también se hizo un programa de Pueblo de Dios, ¿no? Y ahí vino gente que a lo mejor no había venido, que era de Galicia, o sea, los medios de difusión también, el que se pueda hacer esto, ver la verdad de la ermita con toda su variedad y sus aspectos, pues ya llega la gente se interesa, saber también un poco cuál es la oferta, el que se puede retirar, el que pueden venir de visita, el que puede hacer cosas culturales. Yo creo que esto hace mucho, ¿no? Porque hace que la gente poco a poco se vaya enterando y que está muy cerca de Córdoba, saber que está muy cerca de Córdoba y decir probar, ¿no? Venir un día, hacer una visita y después decir otro día, bueno, pues me quedo un fin de semana, pues voy a retirarme. El otro día estuvo aquí un grupo también que estaba y no sabían que se podían que podían también venir sin el grupo. Pues y de Córdoba, bueno, pues voy a venir con mi marido un fin de semana, voy a estar el sábado, el domingo, voy a hacer coincidir con el último domingo y después ya hacemos la visita guiada. Probar, es muy sencillo, estábamos aquí al lado de Córdoba. Sí, yo creo por apostillar un poco lo que dice el padre Luis, que la prueba más evidente de la riqueza de este lugar es precisamente las diferentes perspectivas de los que estamos aquí hoy reunidos, ¿no? Es decir, yo creo que cada uno nos vamos de aquí también un poco desde esta ermita de San Juan, ¿no? Y desde la emisora Onda Encantada, ¿no? Nos vamos un poco también con la misión de seguir, quizás con más cariño, con más ilusión, con más empeño, que también lo decía antes Juanma, ¿no? En propagar cada uno desde nuestra idiosincrasia particular, desde nuestra perspectiva, desde nuestro trabajo, desde nuestra profesión, un poco seguir inculcando a la gente de Córdoba, ¿no? Jóvenes, mayores, ¿no? Para que sigan ellos poniendo en valor, igual que nosotros también tratamos de hacerlo desde nuestra perspectiva, tratar de contagiar ese valor que tiene este lugar, ¿no? Santo y al mismo tiempo tan, como también decía Juan antes, tan cordobés, tan nuestro, ¿no? Desde hace tantos siglos, como decía Pedro. Muy bien. Sí, yo querría aportar que bueno, en estos momentos de crisis económica que nos trae a todos por de la cabeza mal, ¿no? Pues donde para el ciudadano medio
el levantarse por la mañana y el pensar qué voy a comer hoy, cosa que hace unas décadas no podríamos ni pensar, pues hablar de espiritualidad quizás pueda sonar un poco extraño, ¿no? Cuando el pensamiento único que hay en muchas familias es cómo van a pagar su vivienda o cómo van a conseguir la comida del día a día, ¿no? Pero claro, sabemos todos que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y aquí se puede ofrecer el otro alimento que tienen los seres humanos y que realmente es una realidad, ¿eh? No es ningún sueño de ningún soñador ni de ningún artista, ¿no? Es que es algo evidente y que se puede encontrar en estos espacios, ¿no? Nosotros reivindicamos nuestras ermitas, pero como las ermitas sabemos que a todo lo largo del mundo existen lugares llenos de esa espiritualidad que la propia naturaleza le ha dado, ¿no? Porque el hombre no da la espiritualidad, es la naturaleza la que nos da la espiritualidad al hombre, ¿no? Pues desde este sitio de paz. Yo quería terminar con unos versos de Grilo que yo siempre digo a los visitantes que vienen, que son en los que dicen así: las cuestas por el mundo dan pesadumbre a los que desde el llano van a la cumbre. Sí, cuesta subir. Pero luego decía Grilo a continuación: subid a donde el monje reza y trabaja, más larga es la vereda cuando se baja. Y yo les pregunto ¿por qué? Algunos contestan una cosa, yo les digo, no, lo que quería decir Grilo con eso es que una vez que tú has visitado las ermitas con pesadumbre, porque has subido, porque la cuesta hay que subirla andando como se hace antiguamente, y una vez que has visitado ese recinto, es verdad que ya no hay monjes ermitaños que te trabajan y rezan, hay monjes carmelitas que trabajan y rezan. La vereda se hace más larga porque sientes que vas dejando detrás algo que te ha impactado, algo que te ha llenado completamente, algo que te ha impresionado, y vuelves otra vez. Pues como decíamos, desde este sitio de paz, de luminosidad, porque hoy el sol luce en todo su esplendor, y también de recogimiento y espiritualidad. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí y a todos nuestros oyentes que aquí, en Córdoba, a 15 kilómetros en la sierra, están las ermitas. Gracias, buenas tardes.